Señor Jesucristo, Rey de Reyes, tú eres el líder. Yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero seguir tus huellas. Yo quiero que seas tú mi guía. Yo quiero que seas tú mi fin. Yo quiero aprender de ti la vocación a la que me llamaste, la de ser una estrella. Una estrella no porque yo soy una luz propia, sino porque soy el reflejo de ti. Dame los pensamientos oportunos para iluminar en este mundo. Dame las palabras necesarias para ser defensor de la verdad. Dame los sentimientos creativos que ofrezcan con tu amor. Dame un corazón como el tuyo. Dame la capacidad de influir en los demás sirviéndoles con mis cualidades. En fin, tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo quiero ser un instrumento de ti. Virgen de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, llévame a Jesús y enséñame a ser como tu Hijo. Tú que lo tuviste en tu seno, moldea al joven líder en Cristo que estoy llamado a ser, así sea. Primero, lo dividí yo, no es una división hecha, posiblemente algún libro lo ha hecho, pero a mí me pareció una división más entendible, una división teológica donde Dios creó a la persona, digamos Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, histórica, donde hay una historia desde el origen del hombre, biológica que conocemos desde las cavernas, desde que dejó escrito la prehistoria y la historia y cómo se va dividido a lo largo del tiempo. Y una definición metafísica, sobre todo porque ahora los jóvenes, las personas, no estamos acostumbrados a pensar abstractamente. Buscamos lo concreto y hasta en las predicaciones. Cuando uno predica o uno habla mucho en abstracto, la persona enseguida se desconecta. Se desconecta porque busca lo concreto, ¿no? Las imágenes, ¿no? Vemos las películas que pasan ahora ya cada vez más rápidas. Antes pasaban escenas lentas y largas, ¿no? Ahora las películas tienen que ser rápidas y si son de balazos o de acción, más rápidas todavía, ¿no? Para captar la atención. Por eso, metafísica. La persona también tiene una definición metafísica que es importante conocerla para saber tener el fundamento. Raíz histórica de la persona para tenerla en cuenta. Primero, tal vez esta presentación la empecé a hacer basándome un poquito en la historia de la filosofía, pero después ya fui más al libro y vi que era más concreto. Entonces es en principio pues rápido, una carrera, digamos así, sobre la historia de la persona y todo este término. Etimológicamente sabemos que la raíz de la persona, el término persona en español pues viene del griego, que es prósopo, y del latín personare. Antes, como sabemos, esta terminología era basada en una máscara. Prósopon, eso significa máscara que utilizaban en los teatros griegos para representar un personaje, y de ahí viene el término persona, porque el personaje pues ellos utilizaban prósopon, esa máscara que ven todos, y por eso le llamaban persona. Personare también viene de ese término, es del latín, que significa para resonar más, ¿no? Aristóteles es el que baja más en términos antiguos, digamos del tiempo de Aristóteles, baja más al término persona, ya basándose no solo en el término de teatro, ¿no? Sino también en la materia y la forma, que son unos términos filosóficos, materia y forma, podemos decir igual a hilemorfismo, ¿no? Pero que no lo vamos a ver, simplemente para conocimiento de dónde viene el término persona, del prósopon, de esa máscara que se utilizaba en los teatros y que fue más definida por Aristóteles basándose más en la materia y en la forma, en esa doctrina del hilemorfismo. Después llegamos a el revolucionario descubrimiento cristiano. La encarnación del Hijo de Dios permite a la humanidad dar un paso decisivo en esta dirección. El Hijo de Dios es persona divina
que ha tomado una naturaleza humana, no decimos ha tomado una persona humana, ¿no? La doctrina cristiana ha acuñado el término y el significado a través de una secular discusión sobre Dios y sobre Jesucristo. Entonces vemos que el término persona ya pasa a ser más concreto. El cristianismo busca en los términos filosóficos de entonces, como es materia, forma, persona, y le va dando más en concreto, tratando de justificar su credo, tratando de justificar lo que creen y haciendo esa división de la revelación en la que Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como nos va diciendo, creo en Dios Padre, pero es el término persona, ¿no?, que el cristianismo va definiendo para referirse a las tres personas de la Santísima Trinidad. Tenemos también el testimonio del catecismo, lo que nos enseña el catecismo a nosotros como cristianos, porque somos líderes cristianos en Cristo, somos cristianos, y el catecismo nos enseña en el número 251, y más adelante o más atrás habla sobre la Santísima Trinidad, ya este número, y aquí es el término, la Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis, para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación, para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros, ¿no? Entonces vemos que el cristianismo va utilizando términos, los va adaptando para explicar su credo. Y por eso estos términos de sustancia, naturaleza, persona, fueron utilizados para designar las personas divinas, ¿no?, su relación entre esas personas. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia ha debido desarrollar una terminología propia, recurriendo a las nociones de origen filosófico: sustancia, persona, hipóstasis, relación, etc. Haciendo así, no ha puesto la fe bajo una sabiduría humana, sino que le ha dado un significado nuevo, insólito a estos términos asumidos, para significar también un misterio inescrutable, infinitamente sobre todo lo que podamos concebir a medida del hombre, ¿no? Entonces vemos que estos términos, no es que la fe se haya doblegado ante estos términos, sino que las ha iluminado para que vayan definiendo un misterio que buscamos comprender, y buscamos más bien explicar más que comprender, ¿no?, porque sabemos que es inescrutable. Algunos pensadores sobre esta problemática que empezaron a discutir sobre lo que es la persona. Primero nada más los menciono para que los tengamos presente. No son ni mucho menos todos, claro está, son algunos tal vez más conocidos y tal vez más importantes, ¿no? Sobre todo Tertuliano que vimos sobre el dualismo gnóstico. No vamos a entrar sobre los gnósticos, pero él escribe un libro contra Praxeas, contra el sabelianismo de Praxeas. Praxeas era uno que decía que la unidad de Dios era única. Dios era un Dios, ¿no?, era un Dios, y que se había manifestado en Jesucristo, este Dios, pero era único, ¿no? Entonces decimos que era el Dios que había sufrido la muerte en Jesucristo, ¿no? San Agustín de Hipona, más tarde 354 a 430, nos dice que las personas divinas son iguales, indivisibles, pero distintas por la relación que hay entre ellas, en su libro de Trinitate, ¿no? Se basa más San Agustín de Hipona pues en Dios, ¿no?, explicar, entender, meditar un poco sobre la realidad de Dios, sobre las personas divinas. Por eso habla de la Trinidad, ¿no?
se basa más en la Trinidad. Y la definición de persona, que los filósofos la tienen pues más abundante sobre lo que es una persona, pero ya Severino Boecio en el año 480-524 ya él nos habla de lo que es una persona en esta definición que acuña y que más adelante los siguientes filósofos han adoptado y la han extendido o la han explicado a su modo de entender, ¿no? Primero, el término persona, que la hace más universal no solo a Dios, sino también a las personas comunes, digamos, ¿no? Dice rationalis nature individua substantia, ¿no? Es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Entonces, ahí vemos lo que es una persona aplicable, buscó Severino Boecio, aplicable a las personas divinas, aplicable al hombre y aplicable a los ángeles, ¿no? Entonces vemos que esa definición encaja, ¿no? Encaja una individualidad, ¿no? Una naturaleza racional, ¿no? Dios que es inteligente, que transmite esa inteligencia al hombre, y los ángeles que son inteligentes, ¿no? Ángeles, incluidos ángeles buenos y malos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, basándose también en Boecio, pero también en Aristóteles, nos presenta una definición ya más extendida en su Suma Teológica sobre la criatura compuesta de cuerpo y espíritu, ¿no? Ya, como vimos antes, materia y forma, cuerpo y espíritu, que podríamos decir, bueno, cuerpo como materia y forma como espíritu. Vuelta antropocéntrica. Aquí simplemente podemos ver que se enfoca más todo el pensamiento sobre la persona, toda la reflexión, ya no tanto en Dios. Ha habido como un pasaje de Dios y ahorita una vuelta antropocéntrica diciendo pues se enfoca más en el hombre. A ver, ¿qué es el hombre? Explican más al hombre, ¿no? A la persona humana. Y vemos que ya se deja a un lado todo el pensamiento sobre la Santísima Trinidad, ¿no? Como empezamos en el de Trinitate de San Agustín, ¿no? Y ahora poco a poco ha ido volviéndose hacia el hombre, ¿no? Ya el hombre es, digamos, el centro. Y Cartesio, uno de estos pensadores, lo presenta como una autoconciencia. Y esa terminología que él acuñó, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo, pues simplemente es una autoconciencia. Dice, bueno, doy cuenta de que pienso, entonces existo, ¿no? Supuestamente, pues ese era el pensamiento de Cartesio, ¿no? John Locke, la persona pone en sus obras sobre la persona, es igual a una conciencia, ¿no? Una conciencia. Entonces yo soy persona porque tengo conciencia de mí. David Hume dice que la persona es un conjunto de percepciones, ¿no? David Hume, que si percibo, entonces soy persona, ¿no? Pero vemos que estas definiciones a veces se quedan cortas, ¿no? No abarcan ciertos aspectos, ¿no? Podemos decirle a David Hume, ¿no? Bueno, la persona es un conjunto de percepciones, pero ¿qué me dices de una persona, digamos, en estado vegetativo? ¿Es persona o no es persona? Ya no tiene percepciones. No sabemos si tenga autoconciencia, ¿no? También está Emmanuel Kant, ¿no? Emmanuel Kant, que dice, es un a priori lógico y trascendente, no es una explicación que da, simplemente lo menciono, ¿no? Sin caer en la explicación de esto que dice, lo que significa pues un a priori para él, ¿no? Rápidamente, un a priori para él es una categoría que ya tenemos en la mente, ¿no? En la mente, como un casillero, entonces allí entra el término persona, ¿no? Y entonces los a priori dicen ese casillero que existe ahí, pues no se puede borrar ni quitar, y ya cuando naces ya tienes ese casillero, entonces simplemente hay que poner otros que sí se pueden cambiar, pero este es lógico, es trascendente y dice que es un a priori. Después pasamos a Feuerbach y a Marx. Feuerbach y Marx
dicen que la persona es producto de la dialéctica entre historia y sociedad. Producto de la dialéctica entre historia y sociedad. ¿Por qué lo puse en 2 cuadros? No porque se me acabó el espacio, ¿no? Lo puse en 2 cuadros para que veamos la diferencia. Esto es la mayoría, desde Cartesio hasta Kant, de Cartesio hasta Kant, son más como, digamos así, espirituales, idealistas, podemos decir, ¿no? Y se basan más en la conciencia del hombre, autoconciencia, pero ya Feuerbach, Marx y todos los que siguen esa línea ya se basan más en el hombre, la persona como un producto de la dialéctica entre historia y sociedad, dicen ellos, ¿no? Pero es un producto materialista, por eso decimos que Karl Marx y Feuerbach pues son materialistas, porque ven a la persona simplemente como producto, ¿no? Y la persona como producto, pues podemos pensar pues que se puede un producto tomar, utilizar y luego tirar, ¿no? Y para ellos eso era una anécdota sobre Immanuel Kant que nos dijeron en filosofía, era que era tan puntual Immanuel Kant, tan puntual y preciso como alemán, ¿no? Aparte, ¿no? Preciso que cuando lo veían pasar, decían, cuando lo veían pasar la gente sincronizaba sus relojes, ¿no? Sincronizaba sus relojes porque sabían que Immanuel Kant no fallaba, ¿no? Entonces iban sincronizando sus relojes. Y también sobre Karl Marx, el padre, digamos así, del socialismo, el comunismo, ¿no? Karl Marx, dicen en su biografía que no pisó una fábrica, ¿no? Que no pisó una fábrica. Todos sus escritos, ¿no? Todos sus escritos, el libro rojo del comunismo, todos esos escritos, el materialismo, todo eso, ¿no? Todo eso, de trabajadores unidos y no sé qué. Entonces, que vienen de ahí, de esa doctrina de Karl Marx, pero Karl Marx, todo lo hizo en su escritorio y no pisó, dicen, una fábrica. Pero eso es la autobiografía. Dignidad de la persona. La persona es un fin en sí mismo. La persona es la única criatura que Dios quiso a su imagen y puso al vértice de la creación. La Iglesia siempre ha tenido una particular sensibilidad antropológica en la familia, los jóvenes y la educación. Digamos que ahorita, en nuestro tiempo, la que se bate por la persona, sobre todo, pues es la Iglesia. Es la Iglesia. Unos a veces tratan de levantar una bandera, digamos, de derechos humanos, una bandera a favor de la persona, pero por debajo hay que ver específicamente, a ver qué están propugnando estos grupos. Pero la Iglesia, como vamos a ver más adelante, siempre ha defendido, desde su origen, ha reflexionado y ha defendido y ha dicho que su camino es la persona, su camino es la familia, y es lo que forma por eso, viendo que la persona es un fin en sí mismo, no como medio, sino decir, bueno, pues hay que entender bien esto de fin en sí mismo no como un objeto, sino que ya tiene la finalidad dentro, ¿no? Dignidad de la persona. Son dimensiones del yo. Podemos estas dimensiones del yo verlas, simplemente las digo, universales, complementarios y irrepetibles, basadas en las dimensiones del yo personal, ¿no? Yo personal, que universales hablamos de humanidad, podemos decir un ser humano. Complementarios, de personalidad, que tiene la personalidad varias cosas complementarias, ¿no? La persona, ¿no? Tiene varios casilleros, por así decirlo, ¿no? Irrepetible, cuando decimos irrepetible, individualidad, ¿no? Individuo, ¿no? Hablamos de individuo porque estamos aduciendo esa irrepetibilidad, ¿no? Dimensiones de la persona. Son muchas dimensiones. Aquí las puse como las vi en un libro en latín, no para pantallar, sino porque son entendibles, ¿no? Son dimensiones que nosotros como personas, como puse hombre, homo, pero entendiendo la globalidad, ¿no? La globalidad, viviente, hombre sabio,
que quiere, que habla, religioso, que juega, social, que hace cosas, fabrica cosas, que tiene un alma y que vive, ¿no? Entonces se pueden poner más, se pueden poner menos, eso depende de cada uno, ¿no? De cada uno como lo presenta. Esas dimensiones emanan de la identidad perenne de la persona. También operan en modo inseparable y complementario. Pertenecen a todas las personas, comprenden en aspecto funcional de la persona, en íntima conexión con el aspecto óntico, se realizan en una gradual y progresividad histórica, ¿no? Se desarrollan gracias a las acciones interdependientes de algunos factores. Estos factores son la naturaleza, la cultura, la sociedad, la gracia de Dios, ¿no? En la libertad y responsabilidad de la persona. Otras dimensiones el yo histórico y trascendente, que tiene esas dimensiones, físico y biológica, psíquico, emocional, social, intelectivo, volitiva, ética y moral y religiosa. Pero no las veamos como separadas, ¿no? No las veamos como separadas, por eso están ahí todas juntas, ¿no? En el yo, son dimensiones, cómo yo me expreso, ¿no? Cómo yo me expreso, ¿no? Yo que crezco, yo que me alimento, ¿no? Físico, biológica, yo que tengo una psique, unas emociones, yo que vivo en sociedad, yo que vivo, que quiero, que entiendo cosas, ¿no? Que voy a la escuela, que entiendo, que quiero, ¿no? Una ética, yo que me guío por una ética, una moral, ¿no? Yo que religiosa, que tengo esa relación con Dios. Vemos algunas necesidades humanas materiales elementales, ¿no? Solo las menciono, al menos la nutrición, el vestido, el alojo y medicinas básicas. Esto son cosas que ayudan a la dignidad de la persona, que ayudan también a la persona, pues son cosas básicas, necesidades humanas materiales elementales, ponemos ahí, ¿no? Ahí está el título, es nutrición, es con lo que vive la persona, ¿no? Quítenle a una persona la nutrición, ¿no? Se muere, ¿no? El vestido, el alojo, medicinas básicas, ¿no? Cosas que a veces vemos en otros países, en otros lugares, y decimos, bueno, pues hay una falta, una carencia a estas personas, ¿no? Les está faltando algo, ¿no? Constituye la condición de la existencia del hombre como también su desarrollo, ¿no? Responden a un deber de humanidad. Por eso a veces dicen, bueno, pues vamos a ayudar, pobres personas que se quedaron sin casa, ¿no? No tienen alojamiento, no tienen vestido, les faltan medicinas, están en peligro, o sea, no tienen alimentos, ¿no? Es un elemento fundamental en un Estado democrático fundado sobre el derecho también. Había muchos factores, ¿no? Simplemente el factor físico y biológico, que para tenerlo en cuenta, el líder debe estar en buena condición física, lleno de vigor y salud, ¿no? Primero, ¿no? El líder debe tener pues una buena condición física, digamos, cuidarse en lo biológico, ¿no? Cuidarse también pues en su desarrollo. El hombre, subrayo aquí espíritu encarnado, ¿no? No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Por eso entenderlo y cuidarnos. Yo como no tengo un cuerpo, no un cuerpo que alimentar, sino que yo me alimento, ¿no? Yo no tengo un cuerpo que crece, que se desarrolle, sino que soy yo, ¿no? Por eso yo soy el que se desarrolla en esa función biológica. También no te encierres en los defectos ni te atrape tu yo narcisísticamente, ¿no? Pensemos, ahí puse unos ejemplos, ¿no? Digamos, bueno, en mi desarrollo físico y biológico, ¿no? En mi desarrollo, ¿no? Pues pensemos en Napoleón, que ponían ahí un ejemplo. Napoleón, que dice que era pequeño de estatura, pero eso no fue un impedimento, ¿no? Andrea Bocelli, un ciego, ¿no? Andrea Bocelli es ciego, pero es un gran cantante. También está el otro lado, ¿no? Pues entrar dentro de ese canon de Policleto es esa persona que aparece con diferentes manos, bueno, no diferentes, sino que está con las manos extendidas y los pies, ¿no? Y va. Entonces es el canon, ¿no? Es la persona, digamos, con un círculo perfecto, ¿no? La persona perfecta, digamos. Por eso es el canon, es la regla para
en ese tiempo para diversas esculturas, ¿no? O la Venus de Nido, ¿no? Una perfección de una persona, ¿no? Pero tampoco caigamos en eso, ¿no? Lo que tenemos que tener presente es el cuidado de la salud, no caer en adicciones, tener una sana alimentación, descanso, sueño, tener también nuestro tiempo, ¿no? Descanso y sueño. Me acuerdo que un padre, bueno, no era padre en ese entonces, ¿no? Estaba tratando de dormir y unos estaban tocando la guitarra, ¿no? Estaban tocando la guitarra y salió enojado y dice, bueno, pues si no respetamos el tiempo de dormir, ¿cómo vamos a respetar el tiempo del sueño, ¿no? O el tiempo de día, ¿no? Entonces, diciéndoles un poco, bueno, respeten el tiempo del sueño para que también respeten el tiempo del día. También tener una casa digna, eso no quiere decir, bueno, pues voy a tener una casa de 3 pisos o 4 pisos, ¿no? Una casa digna quiere decir limpieza, ¿no? En lo que esté, ¿no? Cuidado, aseo, vestido, cuidado del entorno. Un artículo que leí que sobre el hombre, que dice, se titula ¿Se puede vender al hombre? Y simplemente lo menciona. Era un artículo de una madre, una mujer que no tenía para darle de comer a sus hijos. Entonces lo que hizo es vender a un hijo, ¿no? Vender un hijo, no me acuerdo por cuánto, en dólares, ¿no? Pero que ya cuando se lo había entregado se arrepintió y quiso recuperarlo, pero como ya había firmado y la potestad, ¿no? Entonces no pudo recuperar a su hijo, ¿no? Y ella daba el testimonio ese de decir, se puede vender al hombre, ¿no? ¿A qué precio está el hombre de hoy, ¿no? Simplemente el progreso de la comprensión de la persona humana, ¿no? Lo menciono. Este filósofo Max Scheler, que se basa en la corriente del personalismo fenomenológico, simplemente quiere recuperar el valor de la persona, la unidad concreta de los actos, unidad inmediata de vivir por la experiencia vivida, ¿no? Una experiencia, pues Max Scheler pues se basa en eso, en la experiencia no el subconsciente, sino la experiencia. Y dentro de estos filósofos que siguen la corriente del personalismo, pues entre los conocidos ponemos a Wojtyla, ¿no? Wojtyla, que es el Papa Juan Pablo II, que se basó mucho en esta corriente del personalismo, hizo su tesis doctoral sobre este filósofo Max Scheler. Muchos son importantes. Los dos primeros, Buber y Levinas, Martin Buber y Emanuel Levinas, son judíos para tenerlo presente. Es decir, sino porque se basan más en una reflexión de la Biblia, una reflexión teológica para seguir presentar esta corriente del personalismo, que se basa más en la experiencia de la persona, la experiencia vivida, ¿no? Simplemente que esto nos sirva, esta reflexión sobre la persona, porque vemos que hay un ataque sobre la persona, ¿no? Ataque no solo sobre la familia, pero más sobre la familia que está compuesta de personas, ataque sobre la persona, ¿no? Liberarse de condicionamientos biológicos, esa es como la excusa de decir, bueno, pues el género, ¿no? Es un condicionamiento biológico el que seas hombre o mujer, ¿no? Pero eso es lo que dicen los de género. Entonces, pues a ver dónde está el condicionamiento de ahí biológico. Equipara sexo a género, ¿no? Sexo a género, decir, bueno, pues como es un género, que no estés condicionado. Si quieres ser mujer, pues ser mujer. Si quieres ser hombre, hombre, ¿no? Aunque seas diverso, ¿no? Y por eso te ponemos como respuesta a la R, respuesta a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en el mundo. La carta apostólica también, Mulieris Dignitatem, el 15 de agosto del 88, donde explica todo esto, ¿no? Entonces yo no lo voy a explicar, simplemente ahí está lo del género. Esa lucha por imponer una ideología
y destruir así a la persona. Todos esos digamos, siglos de reflexión, años de reflexión, de filosofía sobre todo, para explicar a la persona qué es el fundamento de esa dignidad, ¿no? Pues ahora vemos que esta ideología pues quiere como barrer, ¿no?, con la persona, ¿no? Dignidad de toda persona se funda en la imagen y semejanza con Dios para nosotros cristianos, ¿no? Imagen y semejanza con Dios, ahí está el fundamento, ¿no? Simplemente un artículo que leí hace algunos días sobre esto de la ideología del género, la menciono, porque sí se me hizo, digo, pues, ¿en qué cabeza cabe, no? ¿En qué cabeza cabe mezclar, ¿no? Si eres hombre, hombre, ¿no? Mujer, mujer, ya naces así, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Pues en Canadá, no me acuerdo en qué lugar, lo tengo en un artículo perdido en mi computadora, ¿no? Entonces lo leí hace algunos días. Un psicólogo, ninguno de ustedes está siguiendo psicología, ¿no? Un psicólogo, bueno, pero este es psicólogo especial, no era psicóloga o psicólogo de esos correctos, sino un psicólogo. Este psicólogo creo que era medio loco, yo creo, porque este psicólogo pues convenció, no sé cómo, a unos padres, tuvieron dos niños, pero este psicólogo dijo, bueno, pues para que se conste lo de la ideología de género, ¿no?, al niño lo operaron, a uno de esos niños, para que crezca en una sociedad pensando siempre que era una mujer, ¿no? Fueron creciendo, y este niño, pues, que no era niño, era a vista, simple vista, pues era una niña, ¿no? Fue creciendo y el psicólogo, pues, tenía diálogos con él, ¿no? No con el niño lo dejaban ser, ¿no? Pues, le iban como adoctrinando, diciendo, bueno, pues, tú y... Entonces, después de un tiempo, pues, iba creciendo y surgió en él, pues, digamos, cierta violencia, la forma de ser de un niño, ¿no? La forma de ser un niño. No quería jugar con muñecas, no quería, empezó a tener ciertas, comportarse, digamos, de una forma para esa familia, pues, digamos, buscaba ser como un niño, ¿no? Buscaba su origen, digamos. Y después de un tiempo de esa rebelión ya no quiso ir con el psicólogo, ya era un joven. Y ya, para no hacerla larga, terminó en suicidio, ¿no? Él se dio cuenta de toda la mentira, todo lo que había vivido, que no era la hermana del hermanito, sino que era un hermano igual con el hermano, ¿no? Y entonces eso llevó a una depresión, y después de una depresión, un suicidio, y los papás de este niño pues se echaron, claro que tenían que echarse la culpa, fueron con el psicólogo, pero demasiado tarde. El psicólogo había publicado antes una especie de escrito en una revista científica sobre la materia de la ideología de género, diciendo que sí se puede, ¿no? Pero claro, no publicó que después de esas investigaciones, ¿no?, el niño se suicidó, ¿no? Entonces, simplemente para ver simplemente la naturaleza, digamos, naturaleza innata, que eso quiere decir que ya venimos con esa naturaleza, ¿no?, de hombre o mujer, ¿no? También un reduccionismo antropológico en el que caen muchas personas, ¿no? Simplemente, pues, de persona hasta, veamos cómo se va reduciendo: sexualidad, cuerpo, sexualidad, genitalidad, ser, tener, hasta aprovecharse, ¿no? Aprovecharse simplemente es una persona que se va a reduccionismo desde persona hasta un objeto. Problemas bioéticos que simplemente son un reflejo de un entendimiento de la persona, son un reflejo de cómo entiende la persona. Y a veces, yo tengo una prima que está estudiando para doctora, no sé si es doctora o enfermera, pero no les enseñan esto. Yo le pregunté una vez, oye, ¿qué sabes sobre el aborto? ¿Te enseñan sobre el aborto? Está en Barcelona, ¿no? Y en Barcelona, una vez, ustedes lo pueden ver en YouTube, ¿no? No lo vi en YouTube, lo vi en una clase con un padre, Gonzalo Miranda, tal vez el padre lo conoce, que habla sobre bioética, ¿no? Entonces nos presentó un video donde entra una persona en Barcelona, donde estaba mi prima en esa ciudad, ¿no? Entra a un hospital, una clínica abortista, con
con un bolígrafo, no sé cómo entró, pero no le veían la cámara, ¿no? Como una cámara oculta. Y se entrevistó con el director de ese y le dijo, entre otras palabras, bueno, tú convéncelas de que aborten, ¿no? Convéncelas de que aborten. Y ya, entra la noche y te damos tu paga, ¿no? Y ahí presentó pues la crudeza, la dureza de esas imágenes después del aborto, ¿no? Cómo a la persona la iban convenciendo, a veces no quería, a veces iba llorando, pero la convencían para abortar, ¿no? Y entonces ese pues enfocó su camarita, estaba ahí con el feto ya medio cortado, ¿no? Porque primero no murió a la primera, sino que primero lo cortaron. Hay varias formas de hacer un aborto, ¿no? Primero cortado, luego con solución salina, ¿no? Y así lo fueron sacando como si fuera un producto, lo estirparon, ¿no? Por eso que vimos antes, ¿no? La persona, ¿no? La persona, un producto, un cuerpo, simplemente y así lo ven, ¿no? El aborto o la eutanasia, todo eso que son negocios a veces. Eutanasia en el lugar en Suiza donde estaba, había una fábrica que se llamaba, mejor dicho, una que se llama Dignitas, que ofrecía estos servicios. Si querías morir, simplemente vas a este lugar que se llamaba Dignitas y te aplicaban una inyección letal, ¿no? Y también había otra que no me acuerdo, se llamaba Exit. Entonces, así se llamaba Exit y Dignitas, eran como dos fábricas, digamos así, ¿no? O dos lugares donde podías morir. Y todos esos que menciono aquí, la iglesia siempre pues ha visto, como les digo, defendido a la persona, ¿no? En la encíclica Evangelium Vitae, o si no, más tarde pues tenemos la última Dignitas Personae y Donum Vitae, ¿no? Don de la vida y dignidad de la persona, ¿no? Y Evangelio de la vida. Para terminar estos términos que nos presentan una concepción bíblica de la persona, ¿no? Bashar, que significa una acepción que toma la persona en su dimensión corporal, Nefesh en su dimensión viviente y Ruach, una persona en su dimensión de apertura hacia Dios, ¿no? Esos términos que ya pensaban así los que escribieron sobre todo la Biblia en esos términos, ¿no? que van presentando, digamos, diversas dimensiones como está escrito aquí.